Continuando con el tema 9 del anabolismo, hoy nos toca hablar dentro de la fotosíntesis, de un proceso concreto y muy complejo, que es el proceso de la fotofosforilación. La fotofosforilación y fotorreducción también se le puede llamar transporte electrónico inducido. ¿Por qué? Porque en este tipo de conjunto de procesos lo que vamos a estudiar es cómo se transportan los electrones que se han obtenido por la excitación de la luz de la clorofila, según ya hemos estudiado en los fotosistemas, cómo se introduce en una secuencia de reacciones de óxido-reducción que se encuentran localizadas fundamentalmente a nivel de las membranas tilacoidales y van a transformar esa energía no útil para los seres vivos, que es la energía lumínica, en energía útil para los seres vivos, en energía útil para las células vegetales, que es la energía química, bien en forma de adenín trifosfato, en forma de ATP, o bien en forma de moléculas reducidas, de nicotín, adenín dinucleótido monofosfato reducido. En definitiva, en el esquema que tenemos aquí abajo, tenemos resumido ¿qué entendemos por transporte electrónico fotoinducido? Los fotones de luz, la luz va a incidir sobre los fotosistemas que ya hemos descrito, el fotosistema 2 y el fotosistema 1. Esto va a hacer que se ponga en circulación a través de una serie de sustancias proteicas o no, una cadena, una secuencia de reacciones de óxido-reducción. Nos suena algo similar a lo de la cadena respiratoria y al final lo que nos va a producir es energía en forma de ATP gracias a un complejo ATP sintetasa, a una partícula F que es similar a la que estudiamos en la mitocondria. Este proceso de fotofosforilación vamos a estudiarlo, o existen dos tipos diferentes. Un tipo que se llama fotofosforilación acíclica o no cíclica y otro tipo de fotofosforilación que es la fotofosforilación cíclica. Las dos son importantes para la obtención de moléculas reducidas y de energía en forma de ATP, pero hay claras y importantes diferencias entre una y otra. Empezamos estudiando inicialmente la no cíclica. La fotofosforilación no cíclica o acíclica se le llama también fotofosforilación en Z. En Z porque sigue un esquema similar al que tenéis aquí puesto y que estoy señalando ahora mismo con el cursor. Veis que esto parece a una letra Z. ¿Por qué? Porque en definitiva con la combinación de la actuación de los dos fotosistemas y la luz, los fotones de la luz que va a coger y que va a actuar sobre estos dos fotosistemas, vamos a conseguir que los electrones de la clorofila que están cargados energéticamente salten a sus aceptores correspondientes para, en definitiva, darnos energía en forma de ATP, de adenín trifosfato. Vamos a empezar la fotofosforilación acíclica pues por el inicio. ¿Y cuál es el inicio? Pues el inicio es el fotosistema 2. El fotosistema 2 es activado a través de un fotón. Vemos aquí la clorofila cómo va haciendo que mediante reacciones de óxido-reducción llegue hasta la última molécula de clorofila, hasta la célula diana, y estos dos electrones cargados energéticamente se los cede a la clorofila inicial, que es la P680, que acepta esos dos electrones cargados de energía en el interior del fotosistema. Esos dos electrones que pierde esta molécula de clorofila tienen que ser repuestos por un dador primario, que en este caso va a ser el agua. El agua que tenéis aquí vosotros señalado, vais a ver que gracias al proceso de la fotolisis es capaz de liberar media molécula de oxígeno, es decir, que el oxígeno que se libera en la fotosíntesis se produce al principio, y dos electrones devaluados, dos electrones de bajo contenido energético. Estos son los electrones que posteriormente van a volver a ser recargados por el fotón de energía y nosotros nos quedamos con dos electrones cargados. ¿Qué hacemos con esos dos electrones? Pues que esos dos electrones cargados de energía en el fotosistema 2 son cedidos a un primer dador, a un aceptor primario, que en este caso es una quinona.
esta quinona va a introducir los electrones a través de una cadena transportadora de electrones con la plastoquinona, con el citocromo B, con el citocromo B6, con el citocromo F, y va liberando energía de tal suerte que esa energía que se libera se utiliza para crear un gradiente electrónico, un gradiente de protones que posteriormente la partícula F va a aprovechar para obtener, para sintetizar ATP. Y al final estos dos electrones terminan en la plastocianina, que es el último aceptor de estos dos electrones, pero que como veis aquí ya son electrones devaluados energéticamente porque se le ha sacado toda esa energía, se ha trasladado a producir el flujo en contragradiente de estos hidrogeniones. Esta plastocianina se convierte ahora en el dador primario de electrones devaluados para el fotosistema 1. El fotosistema 1 también se activa gracias a la luz, a otro tipo de luz, a otras longitudes de onda distintas, y el dador primario para este fotosistema 1 es la plastocianina, que cede esos electrones a la partícula 700, y esa partícula 700 lo convierte en electrones de alto contenido energético recargados por el fotón de luz, que van a ponerse otra vez nuevamente en circulación. Inicialmente son recibidos por un primer aceptor, que es la partícula X, y a partir de ahí se va a dar a otro aceptor, que es la ferredoxina. Esta ferredoxina es capaz de aceptar esos electrones, que los va a ceder en última instancia al nicotín-adenín dinucleótido monofosfato, que se convierte en nicotín-adenín dinucleótido monofosfato reducido gracias a la acción de una enzima que es la NADP reductasa. Aquí en la abreviatura la NR minúscula, ¿vale? Y lo que obtenemos al final es nicotín-adenín dinucleótido monofosfato reducido. Por tanto, ¿qué hemos conseguido? Pues hemos conseguido que, partiendo de electrones energéticamente descargados, los recargamos a través de la luz, lo pasamos por una cadena transportadora de electrones que nos va a rendir una determinada cantidad de ATP, y el último paso es volver a recargar esos electrones, y esos electrones los vamos a ceder en última instancia a una molécula reducida. En definitiva, ¿qué hemos hecho? Hemos transformado energía no útil para la célula, estos fotones de energía lumínica, en energía química útil para la célula en forma de ATP y en forma de moléculas reducidas. Y esto se consigue, o este proceso se realiza, gracias a este proceso que se llama fotofosforilación acíclica, o el esquema en Z. Lo resumimos lo que hemos dicho para que lo veáis mejor y entendáis lo que es el esquema en Z. Aquí tenemos la primera partícula en el fotosistema 2, como acepta electrones que provienen de la fotólisis del agua. Tenemos el dador primario, que son los electrones del agua que están devaluados, y gracias a la energía lumínica de la luz se ascienden y tienen el primer aceptor, que es la plastoquinona, la sustancia Q. Plastoquinona, complejo citocromo BF, en definitiva, obtenemos energía suficiente para bombear hidrogeniones en contra de gradiente, y que al final se van a transformar en ATP. Pero hemos descargado esos electrones que tienen su último aceptor en la plastocianina, que se convierte en el dador primario del P700, que está en el fotosistema 1. Gracias a la luz, estos electrones vuelven a recargarse electrónicamente con más energía, tienen un primer aceptor, la sustancia X, que los cede la ferredoxina, y la ferredoxina a la molécula reducida de nicotín-adenín dinucleótido monofosfato. En definitiva, la energía lumínica la convertimos en energía para bombear hidrogenio en contra de gradiente y moléculas reducidas. Veis en este mismo esquema en Z cómo está también dibujada en línea discontinua lo que ahora después a continuación vamos a estudiar como fotofosforilación cíclica, que veis que solamente influye al fotosistema 1 y hace un feedback, hace un cortocircuito en la ferredoxina, que la vuelve a mandar a la cadena transportadora de electrones.
pero no adelantemos con acontecimientos, que eso lo veremos a continuación. ¿Qué diferencia, por tanto, hay entre los dos fotosistemas? Pues hay diferencias importantes. Si yo pongo aquí las características en esta primera columna del fotosistema 2 y aquí las características del fotosistema 1, la clorofila diana del 2 es la partícula P680, en el fotosistema 1 es la P700. El aceptor primario, el que acepta los electrones cargados, son en el caso del fotosistema 2 la quinona, en caso del fotosistema 1 la sustancia X, que después se lo va a dar la ferredoxina. Por lo tanto, podemos decir que la ferredoxina es el aceptor. El dador primario en el caso del fotosistema 2 es el agua. Aquí el dador primario de electrones devaluados es la plastocianina en el caso del fotosistema 1. El fotosistema 2, importante, sí va a ser el responsable del desprendimiento de oxígeno, si os dais cuenta. ¿Por qué? Por la fotolisis del agua. Si os dais cuenta, en el caso del fotosistema 1 no hay desprendimiento de oxígeno. Y la cadena transportadora en el caso del fotosistema 2 está formado por la plastoquinona, el complejo citocromo B, citocromo F y la plastocianina. En el caso del fotosistema 1 por la ferredoxina y la ferredoxina NADP reductasa. Luego, las diferencias entre los dos fotosistemas son claramente diferenciables y visibles. Dos esquemas resumen donde volvemos a poner lo que es el proceso de la fotofosforilación acíclica o esquema en Z. Volvemos a ver lo mismo. Aquí tenemos el indicador donde nos dice la cantidad de energía que tienen los electrones. Aquí baja, aquí alta. Tenemos los electrones cedidos por la fotolisis del agua, como son aceptados por la P680 y después transportados por una cadena de transporte electrónico donde conseguimos un transporte contrarradiente de protones que se va a convertir gracias a la partícula F en ATP. Y la plastocianina, como se convierte en el dador primario del fotosistema 1, se lo da a la P700, que lo vuelve a recargar, y por otra cadena de transporte electrónico donde la ferredoxina va a jugar un papel muy importante, pues se convierte en molécula reducida. En este otro esquema tenemos lo mismo: fotolisis del agua, fotosistema 2, cadena de transporte electrónico, vamos a bombear hidrogeniones en contra de gradiente. Esos hidrogeniones van a ir al interior del tilacoide y van a hacer que la partícula F gire y sintetice ATP, y después esos electrones son nuevamente recargados por el fotosistema 1, que se va a convertir en última instancia en moléculas reducidas. Esquemas, resúmenes, gráficos que nos demuestran cómo se produce el proceso de la fotofosforilación no cíclica. Como veis, en este proceso de síntesis de ATP juega un papel fundamental la partícula F. Son idénticas a las de las mitocondrias. La zona basal está insertada en la membrana tilacoidal y el rosetón está orientado al exterior. Aquí sí está la diferencia. La diferencia está que aquí tenemos la bicapa lipídica de las membranas tilacoidales. Aquí es donde se encuentran las cadenas transportadoras de esos electrones. La luz viene del exterior y la energía que se obtiene de ese transporte electrónico se gasta en bombear hidrogeniones al interior del tilacoide, al interior de la membrana tilacoidal. Esa diferencia de concentración de gradiente osmótico entre el interior del tilacoide y el exterior hace que de manera espontánea los hidrogeniones salgan a través de la partícula F. Esta va a girar y en cada giro va a sintetizar un ATP. Os dais cuenta de que el mecanismo es muy similar, muy parecido al que hemos estudiado en el caso de las mitocondrias. La energía del transporte electrónico se utiliza para bombear hidrogeniones en contragradiente, en este caso es al espacio tilacoidal, y los hidrogeniones vuelven al estroma a través del canal de la partícula F, donde la ATP sintetasa aprovecha esa energía para obtener ATP. En este esquema creo que se ve muy claro. En este otro es igual de claro, solamente que quizás más bonito estéticamente. Aquí tenemos las membranas tilacoidales, aquí tenemos el interior del tilacoide, aquí tenemos lo que sería el estroma del cloroplasto. Aquí tenemos cómo la luz excita al fotosistema 1, cómo pone en circulación los electrones que van a gastar su energía en bombear hidrogeniones en contra de gradiente. Cuando la concentración de hidrogeniones en el interior
del tilacoide es muy amplia, van a seguir la salida espontánea a través del sistema ATP sintetasa, que va a sintetizar ATP, que va a ir, como veis aquí, hacia el ciclo de Calvin. Esos electrones se vuelven a recargar en el fotosistema 1 y la ferredoxina lo manda directamente al ANDP reductasa, que consigue de esta manera nicotina dinucleótido monofosfato reducido, que son las dos maneras de obtener energía para la siguiente fase, para el ciclo de Calvin. La fotofosforilación cíclica, que se le llama también en esquema en D, se produce fundamentalmente por un funcionamiento independiente del fotosistema 1 mediante un flujo cíclico de electrones que solamente va a producir ATP, no formando ni oxígeno ni molécula reducida. Y es un sistema para mantener el equilibrio entre la cantidad de moléculas reducidas que necesita el ciclo de Calvin y la cantidad de ATP. De tal suerte que solamente con el P700 que tenemos aquí puesto y con la energía de la luz somos capaces de mantener un flujo cíclico de electrones en forma de D que nos va a producir exclusivamente ATP. Insisto, no forma ni oxígeno ni molécula reducida. ¿Esto cómo se obtiene? Pues se obtiene primero empezando por una fotofosforilación acíclica, que cuando el fotosistema 1 cede los electrones a la ferredoxina, y dependiendo de la cantidad de nicotina dinucleótido monofosfato que tengamos, aparece un mecanismo de feedback negativo que hace que en vez de la ferredoxina cedérselo al nicotina dinucleótido, se lo cede nuevamente al complejo citocromo BF. Y al cederlo nuevamente al citocromo BF, lo que hace es liberar la energía que ha obtenido de este fotón, liberarlo en producir un gradiente en contra, producir un bombeo de hidrogeniones en contra de gradiente, que posteriormente la partícula F lo va a transformar en ATP. Luego aquí entendéis muy bien lo que es el esquema en D. Yo recargo con el fotón al P700, ese P700 se lo da la ferredoxina hace un feedback negativo con el nicotina dinucleótido monofosfato y lo manda nuevamente a el citocromo BF, que le va a extraer esa energía para sintetizar ATP. El complejo citocromo lo cede a la plastocianina y esta plastocianina se lo vuelve a ceder nuevamente a la ferredoxina para obtener más energía de esa partícula. Aquí lo tenéis muy bien explicado. Vemos cómo empieza todo el proceso como un flujo acíclico de electrones, P680, complejo citocromo B, síntesis de ATP y va al 700. Y ahora, cuando llega a la ferredoxina, si no hay cantidad suficiente de nicotina dinucleótido, produce un feedback negativo, no se produce esta reacción y se lo va a mandar directamente al complejo citocromo B, citocromo F, que va a volverlo a meter en la cadena de transporte electrónico para obtener ATP. Este flujo cíclico de electrones lo que va a producir exclusivamente es ATP, no va a producir ni molécula reducida ni va a producir oxígeno, pero garantizamos la cantidad de energía en forma de ATP que nos haga falta. Hasta que en un momento determinado ya deje de ser necesaria tanta cantidad de ATP, el principio de economía celular, y entonces hace que la ferredoxina en última instancia se lo vuelva a ceder a nicotina dinucleótido monofosfato, que sostiene nicotina dinucleótido monofosfato reducido y da por finalizado este tipo de fotofosforilación. Esquemas para que entendamos la fotofosforilación cíclica. ¿Veis? Empezamos con una cíclica, P680 con los electrones cedidos del agua, le sacamos la energía para producir ATP y ahora aquí con esta flecha azul indico cómo la ferredoxina, en vez de transformarse o darle su energía al nicotina dinucleótido monofosfato, se lo da nuevamente al complejo BF, que nos va a dar nuevamente ATP.
Aquí en este esquema quizás lo veáis más clarito, donde vemos que es la vía de síntesis exclusiva de ATP, que no produce ni electrones, no produce ni agua, no produce ni oxígeno, ni otro tipo de sustancia. Va a producir exclusivamente ATP. ¿Por qué? Porque vamos a poner en circulación los electrones recargándolo con el fotosistema 1. Luego diferencia entre la fotofosforilación no cíclica y la cíclica, pues lo tenéis aquí bien claro. La no cíclica actúan los dos fotosistemas, el 1 y el 2, en cambio la cíclica solamente actúa el fotosistema 1. En la no cíclica empieza con la fotólisis del agua y desprende oxígeno. En este caso, en el caso de la cíclica, no empieza por el agua, sino que esos electrones ya vienen anteriormente y por lo tanto no produce desprendimiento de oxígeno. En el caso de la no cíclica, los electrones cedidos pasan directamente del fotosistema 1 al nicotín-adenil dinucleótido monofosfato, y en este caso, en el caso de la cíclica, no se forman moléculas reducidas porque la ferredoxina los manda directamente al complejo citocromo. En el caso de la no cíclica se produce ATP, ¿vale? Se produce también agua y se va a producir al final moléculas reducidas. En cambio, en el caso de la cíclica se va a producir exclusivamente ATP de los electrones que provienen del citocromo BF. En resumen, en la fotofosforilación asistimos a una transducción secuencial de energía, es decir, vamos a ir pasando por diferentes tipos de energía hasta conseguir una energía útil para la célula, donde empezamos con una energía lumínica, con la energía del sol, que después se va a transformar en energía de potencial eléctrico, en energía de diferencia de potencial de hidrogeniones, que posteriormente se asocia a una energía de diferencia de gradiente de hidrogeniones y que finalmente, gracias a la partícula F, se van a transformar en energía química en forma de ATP. Ahí tenéis un esquema, resumen final, donde tenéis la fotofosforilación acíclica en rojo, donde tenéis la fotofosforilación cíclica en azul. Y aquí tenéis como la fotofosforilación no cíclica, partiendo del agua y partiendo de una energía fotónica luminosa no útil para la célula, se convierte en energía, primero inicialmente en energía de potencial eléctrico en las diferentes sustancias, en las diferentes reacciones de óxido-reducción, que posteriormente se transforma en una energía de gradiente de hidrogeniones y que finalmente se va a transformar en energía química en forma de ATP. ¿Vale? Aquí tenéis lo que sería el producto final de la transformación de energía, desde la energía lumínica a energía química en forma de nicotín-adenil dinucleótido reducido y ATP. Último esquema, porque veis que esta música que habéis escuchado ya la habéis escuchado anteriormente cuando yo he hablado, cuando hemos explicado de la cadena respiratoria. Y la respiración y la fotofosforilación tienen el proceso básico es similar, pero están en contextos totalmente distintos. En el caso de la fotofosforilación, veis que se va a producir fundamentalmente a nivel de los cloroplastos, fundamentalmente a nivel de la membrana tilacoidal. Esto sería membrana tilacoidal. Tendríamos una cadena de transporte electrónico que transporta en contra de gradiente los hidrogeniones desde el estroma del cloroplasto al interior de la membrana tilacoidal, y que estos, cuando salen por la partícula F, producen ATP. En el caso de la respiración, el proceso es distinto, primero porque se produce a nivel de las mitocondrias, en concreto a nivel de la membrana mitocondrial interna, en concreto a nivel de las crestas, que en este caso tendríamos aquí lo que sería la membrana mitocondrial interna, aquí tendríamos lo que sería la matriz de la mitocondria y aquí tendríamos la cámara externa, lo que sería el espacio intermembrana. Aquí tendríamos la membrana mitocondrial externa. Lo que va a bombear
con la energía que se produce en la cadena transportadora de electrones son los hidrogeniones desde la matriz mitocondrial al espacio intermembrana, que al salir nuevamente por la partícula F, por el sistema ATP sintetasa, va a producir energía en forma de ATP en el interior de la mitocondria. Veis que el proceso básico es idéntico, lo que pasa que en ambientes totalmente distintos. Y los dos con un mismo sentido, conseguir energía útil para la célula, en conseguir energía en forma de ATP, que es la energía que vamos a necesitar para todos los procesos anabólicos. Último esquema en el cual pues estamos viendo la diferencia entre la cadena de transporte electrónico respiratorio que se da en la mitocondria, ¿veis? A la diferencia del transporte electrónico fotoinducido que se da en la fotofosforilación en el interior del cloroplasto. Dos esquemas para que diferenciemos la cadena de respiratoria del transporte electrónico fotoinducido. En definitiva, gracias a este proceso de la fotofosforilación, teniendo como sustrato fundamental el agua, ¿vale? Y gracias a la cadena de transporte electrónico y gracias a las reacciones de óxido-reducción consecutiva y la fotólisis del agua, vamos a conseguir transformar esta energía no útil para la célula, que es la energía lumínica, en ATP y en moléculas reducidas en forma de nicotina-adenindinucleótido monofosfato reducido, que posteriormente van a ser utilizados en el estroma del cloroplasto para la fase biosintética, para sintetizar moléculas orgánicas en un ciclo que vamos a estudiar a continuación, que se denomina ciclo de Calvin-Benson. La ecuación final de la fase lumínica, de la fase luminosa de la fotosíntesis, ya hemos dicho que se va a producir fundamentalmente en los tilacoides, en las membranas tilacoidales del cloroplasto. Partimos del agua y de energía lumínica, y el objetivo fundamental es que partiendo de este agua como elemento secundario vamos a obtener oxígeno, pero fundamentalmente lo que vamos a obtener son moléculas reducidas y energía en forma de ATP para la siguiente fase. Veis que a partir del agua y del nicotina-adenindinucleótido monofosfato vamos a obtener nicotina-adenindinucleótido monofosfato reducido, ATP y oxígeno, gracias fundamentalmente a estas reacciones que se van a producir en el interior de las membranas tilacoidales, que reciben el nombre de fotofosforilación oxidativa.